Queridas amigas y amigos, participantes de la versión virtual de los retiros de Ávila de julio 2024. Como saben, es una alegría compartir con ustedes las vivencias, los contenidos, o al menos la síntesis y resumen de los contenidos que el Padre Juan María de la Torre, del 1 al 7 de julio, y Pepe Guirado, del 8 al 14 de julio, nos facilitarán, nos ofrecerán en el contexto, en el ámbito de la Universidad de la Mística, el CITES en Ávila. En este predio, en este lugar muy adecuado para retiros espirituales, va a estar la versión presencial de los retiros de la fraternidad. Y a través de este medio nosotros trataremos de llevar adelante una versión virtual resumida, simplemente un modo de acercarles a ustedes en el cotidiano, en los diferentes países, un poco de la índole, de la temática, de la esencia de lo que allí, si Dios quiere, viviremos a partir de poquitas horas. Yo estoy grabando esto ya el 1 de julio en horas de la madrugada española. Simplemente para acercarles el primer vídeo, el retiro todavía no ha iniciado, recién va a iniciar a las 18 horas de España de este lunes 1 de julio. ¿Por qué quería acercarles esta primera entrega? Ambos retiros tratan sobre la oración incesante. Ese es el tema, ese es el eje, ese es el centro. Sobre todo de las prácticas, de la experiencia que llevaremos adelante y de las charlas, de las conversaciones. ¿Qué sugerimos hoy? ¿Qué recomendamos? Lo primero sería encontrar en mí la actitud de oración. ¿Qué es para mí? ¿Qué significa para mí? ¿Qué implica en mi vida, en mi presente, en mi cotidiano, ponerme en actitud orante? Eso es todo, fíjense bien. Cuando nosotros, por ejemplo, nos disponemos a hacer lectio divina, ¿no? La lectura de la palabra, y decimos de modo orante, como a veces nos pasa en el ámbito de la lectio fraternus o del encuentro con el Evangelio, la fraternidad, o cada uno en su monasterio, en su casa. Me dispongo a leer los Evangelios, por ejemplo, pero en actitud orante, no así como se lee un libro. Y con una profundidad diferente a la que suelo leer la Biblia cuando quiero estudiarla. Es distinto, la actitud orante. Pero yo no quiero decirles lo que para mí es la actitud orante. Eso no tiene importancia, sino que uno debería preguntarse, en la práctica recomendada de hoy, ¿qué es para mí la actitud orante? Y una vez encontrada esa respuesta, que les puede servir, insisto, esto de la Biblia, de acercarse al Evangelio encontrando esa actitud, una vez situados ahí, decir cómo sería vivir en actitud orante. ¿Qué implicaría que una vez cerrada la Biblia, yo vaya a lavar los platos, o a la oficina, o a pasear una mascota, o vaya a bañarme al mar, si tengo ese enorme don, vaya a atender un enfermo, en actitud orante? ¿Qué es la actitud orante? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros mismos y que trasladamos para ustedes y que recomendamos como práctica del día. La actitud en general
se la plantea como una disposición previa, ¿no? Esto es lo que más o menos implica una actitud. Pero ¿qué significa la palabra orante? ¿Qué significa orar para mí, para cada uno de nosotros? Ahí hay un misterio personal que tiene mucho que ver con lo que Dios nos habló en el corazón en distintos momentos de la vida, o con esas experiencias a veces fundantes que hemos tenido y que luego hemos llamado de oración, o de comunión, o de presencia. Bien, no me extiendo en esto. Práctica recomendada para este lunes, 1 de julio, en la versión virtual. ¿Qué es para mí ponerme en actitud orante? Y esa respuesta, tratar de llevarla adelante en cualquier momento, en cualquier actividad. Sobre esto, no quiero decir más para no influir, para no contaminar la propia respuesta de ustedes, de cada uno. Esto mismo podemos intercambiar en el encuentro por Zoom que tendremos a las 19:30 horas de España, de hoy lunes también, cuando recién esté empezando el retiro presencial, que es a eso de las 6 de la tarde. Así que si Dios quiere nos encontramos ahí en el enlace que ustedes ya han recibido por correo. ¿Qué más? Recomendaciones para este retiro: no leer mucho. Si van a leer algo que no sea la Escritura, algo que no sea la Sagrada Escritura, elijan un solo librito. Esa es la recomendación. Chiquito, pequeño, nutritivo. Si fuera que el libro que han elegido por distintas razones es grande, quizá decir, bueno, pero voy a elegir estos 2 capítulos, centrarme ahí. ¿Cómo les podría decir lo que vendría a ser una recomendación más bien para todo el retiro, ¿no? Porque quien quiera puede hacer las 2 versiones, es decir, el primer retiro y el segundo, en su versión virtual sin problema, puede recibir todo el material. Si me voy a disponer a estar las 2 semanas a lo mejor en retiro, tratar de minimizar todos los elementos con los que voy a trabajar. Un librito, me ayudan los iconos, un pequeño icono, uno solo, un cuadernito, una lapicera, poquitas cosas. En todo lo posible minimizar, porque mientras más minimizamos, más espacio queda para la oración. Mientras menos cosas tenemos delante, mientras de menos estímulos nos ocupamos, más posibilidades hay de que escuchemos a la oración decirse en nosotros. Esa es una recomendación general. Y también, si pudieran, escoger un sitio de la casa que fuera para el retiro. Ese rinconcito, ese altar con el que suelo orar habitualmente. Ese rincón de la casa, llamémosle sagrado, porque acudo a él con frecuencia, con fe, en la búsqueda de Dios, para reencontrar la presencia. Así que ahí tenemos 2 recomendaciones generales: poquitos materiales, poquitas cosas, poquitas lecturas. Minimizar al máximo las necesidades de cosas exteriores para podernos ir lo más profundo posible en la oración. Y del mismo modo, escoger un lugarcito privilegiado de la casa que usemos durante todo el retiro, como si fuera nuestra capilla, nuestro pequeño lugar de oración. Así que entonces, en este lunes le pedimos al Señor la gracia de encontrar lo que para nosotros es una actitud orante,
y con ella viva, con ella actualizada, ir a las actividades de la jornada. Si esto fuera posible, sería mucho, no es poco. Estamos muy acostumbrados en estas épocas, por la cultura imperante en todo el mundo, al espectáculo, a lo mucho, a lo cargado, ¿no? Al destello permanente que llama la atención. No, vamos a lo esencial, vamos a poquito, a simple. Qué lindo sería encontrar con precisión en mí, en cada uno, lo que es la actitud orante. Bueno, no me quiero extender. Si Dios quiere, a las 7:30 de la tarde de España, a las 14:30 de Argentina y demás horarios equivalentes, estaremos en el Zoom un ratito para compartir sobre este tema en torno a los retiros de la oración incesante. ¿Qué pretensión esto de la oración incesante? Bastaría con que pudiéramos crecer en la oración frecuente, intensa, ferviente. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando, como siempre, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.